Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Bien, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Vamos a empezar ya el desarrollo de nuestra clase, hoy nuestra primera sesión. Y hoy vamos a empezar nosotros el curso de Historia del Perú con todos los acontecimientos que se desarrollaron en el virreinato, en el tiempo colonial, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca del virreinato en el Perú. Bien, esta clase va dirigida a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección A. Vamos a empezar entonces de la siguiente manera. El virreinato. Profesor, ¿qué cosa fue el virreinato? ¿Qué fue en la historia? El virreinato se consagra como la más grande institución creada por España en tierras de América. Escenario geográfico, nuestro querido y hermoso Perú. España invadió América. España sometió a América. Esas tierras sometidas por España van a recibir el nombre de colonias. ¿Cómo, Mateito? ¿Qué nombre reciben esas tierras invadidas por España? ¿Te escucho, Mateo? Colonial. ¿Perdón? Colonial. Colonias. Dilo fuerte, Mateo. Colonial. Colonias. ¿A qué se llaman colonias? Eran todos aquellos territorios sometidos, invadidos y sometidos por España y que ahora estaría a su merced. De todas esas tierras invadidas y sometidas que España hizo en América, el Perú se convierte en la colonia más importante que va a tener España. ¿Y saben por qué razón? ¿Saben por qué razón, Ailín? Porque esta va a contar con las denominadas riquezas de Indias, oro y plata en abundancia. Por esa razón, España la catalogó como la más importante de todas las colonias que tuvo en sus manos. De todos esos territorios sometidos e invadidos por España, el Perú se convierte en la colonia más importante que tuvo España. Hubo una segunda. Esa segunda colonia más importante va a ser nada más y nada menos que México. México se convierte en la segunda colonia más importante que va a tener España. La pregunta es, ¿y por qué razón se crea el virreinato, profesor? Si ya España tenía en sus manos a esas tierras, para formalizar y por el interés de las riquezas que tenían esas tierras, España crea el virreinato. ¿Cuándo? En 1542. 1542. Miren ustedes, entonces en esa fecha se crea el virreinato en el Perú. 1542. Y el virreinato, señores, va a estar formado por los actuales territorios hoy en día del Perú, del Ecuador y también de Bolivia. Estas tierras históricamente eran nuestras. Seguimos. El virreinato del Perú fue creado por el rey de España, Carlos I, o también Carlos V, bajo Real Cédula del 20 de noviembre de 1542. Durante los siglos XVI y XVII existían en toda América solo los virreinatos de México y Perú.
el territorio, atención con esto, del Virreinato del Perú abarcó casi toda América del Sur. Miren ustedes, así fue. Estaba integrado desde Panamá, escúchenme ustedes, hacia el norte, ¿no? Hasta, vamos a llamar así, la Tierra del Fuego al sur, hoy con Chile. Pero acá podemos excluir definitivamente a Brasil, porque Brasil fue invadido y sometido por los portugueses. Miren ustedes. Entonces, profesor, estamos hablando de un territorio que sí tuvo una gran extensión en cuanto a la creación del virreinato en el Perú. Por eso, históricamente, estas tierras del Ecuador y Bolivia, pues históricamente pertenecieron al Perú. Miren ustedes, continuamos. ¿Cuál fue la causa principal para la creación del virreinato en el Perú? Miren ustedes, uno, la culminación, la fase final de las denominadas guerras civiles entre pizarristas y almagristas. ¿Se acuerdan ustedes? Luego que Pizarro logró su propósito de apoderarse del Tahuantinsuyo, ¿se acuerdan? Se suscitó, se desarrolló en el Perú un enfrentamiento por el poder. ¿Por qué tienes más tú? ¿Por qué tengo menos yo? Si los dos hemos trabajado igual, le dijo Almagro a Pizarro. Y empieza una controversia que termina finalmente acabando con la vida de su gran amigo Diego de Almagro. Estalla entonces esas denominadas guerras civiles entre pizarristas y almagristas. ¿Cuál fue la finalidad del virreinato en el Perú? Establecer la paz luego de esa prolongada guerra civil que duró aproximadamente 8 años. Convertirse en el imperio más poderoso del mundo, soñó y dijo España. ¿Lo habrá logrado, profesor? El virreinato, mis apreciados estudiantes, se inicia en 1542 y finaliza en 1820. O sea, estamos hablando de 320 y tantos años que España sometió al Perú, tuvo en sus manos al Perú. ¿Y por qué no continuó más el virreinato? ¿Por qué solamente abarcó hasta 1820-21? ¿Por qué razón? Debido a la presencia de la corriente libertadora del sur, ¿se acuerda? Protagonizada por el generalísimo don José de San Martín, logrando la independencia, la separación, la ruptura de ese cordón umbilical que nos unía con España. Eso soñó España, convertirse en el imperio más poderoso del mundo, por supuesto, un imperio político y un imperio económico. Y el Perú contaba con todo esto, porque en el Perú, como repito, se encontraban numerosas riquezas de Indias como oro y plata. Profesor, ¿dónde se ubicó el virreinato? En la parte occidental de América del Sur, nuestro territorio, en el denominado exterritorio del Tahuantinsuyo, con esas mismas tierras, con ese principio de Utiposidetis, nace el Tahuantinsuyo en el mismo escenario donde años antes se había desarrollado un majestuoso imperio denominado Tahuantinsuyo. Y este abarcaba desde Panamá, te digo, al norte, hasta la Tierra del Fuego al sur, hoy Chile. La capital del virreinato fue categórica y definitivamente Lima. ¿Con qué nombre se conocía Lima en aquel entonces, Mateo? ¿Cuál era el nombre de la capital del virreinato en el Perú? Bautizado por España, ¿se acuerdan? Ciudad de los Reyes. ¿Con qué nombre, Lucía? Grítalo, Lucía. Ciudad de los Reyes. Dale 2 puntos a Lucía, Oscar, en su examen. Anota la participación de Lucía, 2 puntos.
ciudad de los reyes. O también, Ailín, ciudad de los jardines. ¿Con qué nombre, Ailín? Ciudad de los jardines. Ciudad de los jardines. 2 puntos también para Ailín, por favor. Centeno Oré. Entonces, profesor, Lima, la palabra Lima, señores, nace en los tiempos de la República. Y la palabra Lima significa ciudad nueva. Entonces, si retrocedemos al virreinato, estaríamos hablando de la ciudad de los reyes o también de la ciudad de los jardines, como dijo nuestra querida compañera Ailín Centeno Oré. La creación del virreinato, señores, se da gracias a la presencia del rey de España, Carlos I, o también se le conoce con el nombre de Carlos V. No te olvides, ahí muchas veces los estudiantes se confunden. Cuando se habla de Carlos I, también se habla de Carlos V. Son la misma persona, ¿correcto? Bajo Real Cédula del 20 de noviembre de 1542. Su primer virrey en la historia del virreinato, Blasco Núñez de Vela, primer virrey. Y el último, don José de la Serna. El primer virrey, Blasco Núñez de Vela. El segundo virrey, Antonio de Mendoza. El tercero, Diego López de Zúñiga. El cuarto, Andrés Hurtado de Mendoza. El quinto, Francisco de Toledo. Y el último, don José de la Serna. ¿Cuántos virreyes protagonizaron la historia colonial en el Perú? ¿Cuántos? 40 virreyes. ¿Cuántos, Mateito? Mateo, ¿cuántos virreyes? 40. 40 virreyes. Anota también a Mateo 1 punto para su examen. Mateo, ya amaneció, hijo. 40 virreyes. Bien, seguimos entonces. ¿Qué dice acá, Mateo? A viva voz, léeme el subtítulo. Organización política. Organización política. 1 punto más para Mateo. Organización política, profesor. A la cabeza en España se encontraba nada más y nada menos su majestad. El rey, miren ustedes, el rey, señores. ¿Y quién era el rey? La máxima autoridad del imperio colonial. Este señor se creía superior a los demás. Este señor gobernaba de forma absoluta. Su palabra era ley y tenía que cumplirse. Este señor gobernaba bajo forma teocrática. Se creía hijo de un ser superior, dotado por Dios. Este señor gobernaba bajo la forma monárquica. ¿Qué quiero decir, Robert Montalvo? Monárquica, que solamente le podía suceder en el trono su hijo de sangre. ¿Me entendió usted? ¿Cuántos reyes gobernaron España en todo el tiempo del virreinato? Si el virreinato se inicia en 1542 y culminaría en 1820, durante esos más de 320 y tantos años de gobierno, 10 reyes ocuparon el trono de España. 10 reyes. Y ahí están. Míralos, Mateito. 10 reyes, desde Carlos V o Carlos I hasta Fernando VII. Pero lo que usted tiene que saber es que habían 2 casas en la formación de reyes. La casa de Austria y la casa de Borbón. La casa de Austria, o también llamada casa de Habsburgo, y la casa de Francia, llamada también casa de Borbón. Y ahí tenemos a Carlos I o Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y en los Borbones, los más drásticos, tenemos ahí a Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y finalmente su hijo, Fernando VII. Este, señores, va a ser el último de los reyes
que tuvo España. Si yo te pregunto en tu examen, ¿cuántos reyes gobernaron el trono de España durante el virreinato? Tú me responderás, Aileen, 10. 10 reyes. 10 reyes ocuparon el trono de España. El primero, Carlos V, creador del virreinato, y el último, Fernando VII. Séptimo. Pero el rey no gobernaba solo. El rey no gobernaba solo. El rey gobernaba asesorado, Tatiana, César Colán, Madeleine, Michael, Jericho. Miren ustedes, no gobernaba solo. Gobernaba asesorado nada más y nada menos por el Consejo de Indias. ¿Por quién, Jericho? ¿Por quién era asesorado el rey? Consejo de Indias. 2 puntos para Jericho, por favor, por el Consejo de Indias. Este señor, escúchame bien, señores, este grupo humano tenía un gran poder. Orientaba, aconsejaba, miren ustedes, aconsejaba al rey de cómo debe ser el arte del gobierno y de qué manera debe de supervisar. El Consejo de Indias, señores, miren ustedes, era quien nombraba o quien proponía a los virreyes, a los representantes del rey en cada una de sus colonias. El Consejo de Indias se encargaba de abrirle, ¿qué cosa? Juicio de residencia a cada uno de los virreyes al culminar sus mandatos. El Consejo de Indias enviaba ¿a quién? Nada más y nada menos a los visitadores reales, ¿no? ¿Quiénes eran? Aquellos tipos que venían a la colonia, supervisaban, fiscalizaban y luego de estar acá en la colonia viajaban a España y le contaban todo al rey de cómo iba el gobierno colonial. Y así el rey estaba enterado de todo. O sea, este Consejo de Indias tenía un gran poder y este funcionaba en España de la mano con el rey. ¿Quedó claro? Como el rey, señores, no podía estar en su colonia o en sus colonias, tenía que nombrar a su representante. Y el representante del rey en su colonia fue nada menos y nada más que el virrey. ¿Quién fue, Mateo? El Virrey. virrey. Sí, señor. El virrey. El virrey era el representante del rey en su colonia. Era la máxima autoridad en la colonia. Mire usted. Todo virrey sabía desde cuándo era virrey, pero no sabía hasta cuándo era virrey. Eso va a depender de qué, señores. Eso va a depender de su fidelidad, de su obediencia, de su buen cumplimiento a la labor encomendada por el rey. Por esa razón es importante distinguir que todo virrey sabía desde cuándo, pero no sabía hasta cuándo era virrey. Una vez que terminaba su gobierno, el virrey tenía que retirarse del Perú. Pero antes de retirarse del Perú, era sometido a un proceso de investigación. Ese proceso de investigación se llamó juicio de residencia. ¿Cómo se llamó, Robert Montalvo? ¿Cómo se llamó ese proceso de investigación? Robert Montalvo, te escucho. Robert, se quedó dormido todavía. ¿Cómo se llamó? Jericho. Juicio de residencia, ¿correcto? Ese proceso de investigación se llamó juicio de residencia. ¿En qué consistía esto, señores? En investigar a ver si el rey, a ver si el virrey
tenía uñas largas, a ver si el virrey había cometido, ¿qué cosa? Malas costumbres, a ver si el virrey había robado, en otras palabras. Supongamos que el virrey hubiese cometido esa acción de malgastar, derrochar o robar las riquezas que le pertenecían a España, terminaba preso. Se le confiscaba sus bienes y terminaba preso. Y en caso que no se encontraba nada, pues cobraba sus honorarios por el tiempo que había gobernado y era libre de hacer lo que quiera con su vida. Entonces, eso fue el juicio de residencia. Todo virrey, señores, tenía la obligación de escribir todos los días. ¿Sí, señor? Todos los días tenía que escribir. ¿Qué cosa? Un diario. ¿Qué es lo que había pasado durante ese día, durante los días de su gobierno? Imagínate cuántas hojas utilizó cada virrey para escribir todo lo que acontecía a diario. Esas hojas, miren ustedes, se conocen con el nombre de, o ese diario que el virrey escribía, se conoce con el nombre de memorias. Si yo te pregunto, ¿qué son las o qué cosas fueron las memorias? Las memorias fueron los escritos que los virreyes nos dejaron de todo lo que acontecía durante los tiempos coloniales. El virrey no gobernaba solo. El virrey gobernaba aconsejado, orientado, fiscalizado de la Real Audiencia, donde él era presidente, él presidía la Real Audiencia. Miren ustedes. Luego tenemos como institución de apoyo al gobierno colonial, tenemos el cabildo y tenemos también los corregimientos. Sí, señor. Seguimos con esto. Ahí está lo que te decía hace un instante, lo que te decía hace un momento, las atribuciones del rey, del Consejo de Indias, y había también una casa llamada Casa de Contratación de Sevilla. Esta, creada en 1503 con la finalidad de asegurar, salvaguardar los intereses de España. Vamos a ver. Yérico Barraza, léame usted las atribuciones del rey. La primera parte, te escucho, a viva voz. Vamos, Yérico. Máxima autoridad en España, punto. Supremo mandatario de todas las colonias en América, con poderes absolutos, dar ley a través de cédulas reales y declaraba la guerra, firmaba la paz, administraba justicia, acuñar monedas, etc. Perfecto. Dale 2 puntos a Yérico en su examen, por favor, por su participación. Mateo, te escucho. Atribuciones del Consejo de Indias. Fuerte, hijo, va. Lúcete, Mateo. Emitía reales cédulas y reales órdenes. Este organismo era quien resolvió en última instancia en todos los ritos que las audiencias. Este puesto era superior al de los virreyes. Está compuesto por un presidente, un canciller, un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarios y un cronista o escritor. Perfecto, Mateito, excelente. 2 puntos para Mateo. Oscar. Mire usted, me detengo un momento ahí. Cuando Yérico ha leído el contexto y las atribuciones del rey, dice, el rey emitía leyes a través de cédulas reales. ¿Qué cosa era una cédula real? Oiga, ¿qué cosa era una cédula real? Era una ley. Y toda ley tenía que cumplirse. Nadie podía hacer caso omiso, oído sordo a lo que el rey había estipulado.
El rey, vuelvo a repetir, emitía cédulas reales y esas cédulas reales eran simplemente leyes. No te olvides. El Consejo de Indias, lo que ha leído Mateo, emitía reales cédulas y reales ordenanzas. Miren ustedes, ¿para dónde? Para cada una de sus colonias. Y este puesto era superior al de los virreyes, porque ellos proponían al virrey ante el rey de España. Eran los consejeros, eran los fiscalizadores, ¿no? Eran los orientadores que tenía el gobierno español. Vamos a escuchar ahora a Ailín Centeno, la Casa de la Contratación de Sevilla. Vamos, hija. Se creó en 1503. Su función fue administrar y controlar el tráfico comercial entre España y América. Formaba los pilotos para los viajes a las Indias. Recibían informes sobre lo descubierto y explorado. Perfecto. 2 puntos también, por favor, a su participación. Miren, señores, la Casa de la Contratación de Sevilla. Esta institución se crea para cuidar, para proteger los intereses económicos de España. Acuérdense ustedes, el Perú como colonia contribuía con España. ¿Con qué? Con el traslado de riquezas hacia España. España se convirtió en el más poderoso imperio gracias a las riquezas que tenía América y en especial el Perú. Por esa razón era importante. ¿Qué cosa, profesor? Era muy importante cuidar los intereses de España. Y por esa razón, en 1503 se crea esta Casa de la Contratación en la gran ciudad de Sevilla, España. Y ahí está, las dinastías y reyes, miren ustedes, del virreinato en el Perú. 10 reyes que gobernaron España. Este último, Fernando VII, hijo de Carlos IV. Dice que cuando llega o aparece la corriente libertadora del sur, protagonizada por el general San Martín, el último rey que gobierna España va a ser Fernando VII, hijo de Carlos IV. Este pasa a la historia porque va a tener que aceptar, a pesar de hacer hasta lo imposible para acabar con esa corriente libertadora en el sur, nada pudo hacer. Ustedes saben que el general San Martín, glorioso y victorioso, proclama nuestra independencia aquel sábado 28 de julio de 1821 y se rompe ese cordón umbilical que unía al Perú con España. Entonces ahí están las 2 casas en formación de los reyes durante el virreinato, la Casa de Habsburgo y la Casa de Borbón. Hablemos ahora del virrey. Este señor que lo vemos en el lado izquierdo a mi izquierda fue el virrey. Miren ustedes, para ser virrey, necesariamente ser español peninsular, ser chapetón. Miren ustedes, para ser virrey, pertenecer a una clase social alta, a ser un español peninsular. Miren ustedes, pertenecer a una clase social alta, o sea, la nobleza. Distinguirse en los cargos que había desempeñado, o sea, este ya tenía experiencia en el cargo, experiencia de haber ejercido alguna función durante tiempos atrás. Entonces, profesor, 40 en la historia fueron elegidos como virreyes. Su nombramiento fue seleccionado y propuesto, te decía, como el Real y Supremo Consejo de Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias, ¿qué cosa? Seleccionaba. Tú no, tú no, tú sí. Seleccionaba al futuro virrey y se lo proponía al rey. Y el rey aceptaba. Esa función tenía necesariamente el Real y Supremo Consejo de Indias. Todo virrey, miren ustedes,
era nombrado por el rey. Su duración era variable. Ya te dije, todo virrey sabía desde cuándo, pero no sabía hasta cuándo. 6 años como mínimo de repente, o según los intereses de España, según los intereses del rey. Si al rey no le simpatizaba cómo gobernaba ese virrey, simplemente lo destituía. Simplemente lo destituía. ¿Qué pasaba cuando un virrey en pleno gobierno enfermaba o fallecía? ¿Quién asumía el cargo? La Real Audiencia, el oidor mayor. ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta que venga un nuevo virrey. Y venir de España al Perú, oiga, hoy en día lo hace pues en un día. Venir de España vía aérea hoy en día. Pero en esos tiempos, 3 meses, 3, 4 a 5 meses. Venir desde España hacia el Perú vía navegación. A veces demoraba mucho más. Porque en esos tiempos a veces los barcos eran asaltados por los piratas y corsarios en el centro del mar, en el mar de las Antillas. Profesor, los poderes del virrey. En lo político, representante del rey, máxima autoridad, y legisla la vida colonial. La máxima autoridad, el virrey en la colonia. En lo económico, dirige la recaudación de todos los impuestos. Fomenta la industria y el comercio. Miren ustedes, en lo militar, jefe de las Fuerzas Armadas de tierra y de mar. Y su objetivo principal, mantener la paz. En lo social, el más importante, el más fino, el más elegante, este no podía casarse en la colonia. En lo judicial, presidente de la Real Audiencia, sin voz ni voto. Claro, no puede ejercer doble función. En lo religioso, nombrar a los párrocos y velar por la propagación de la fe. Uno de los objetivos principales que tuvo España fue traer, ¿qué cosa? La religión. Cristianizar, evangelizar. ¿A quién? A la raza indígena. Fin de su mandato. Presentaba su memoria, los escritos, ante el Consejo de Indias. Y luego era sometido a juicio de residencia. Esto y mucho más en la segunda parte de nuestra clase. ¿Correcto? Vamos a hacer un pequeño break, un pequeño descanso y nos vemos en el segundo bloque del curso de Historia del Perú. Gracias. Nos vemos en unos minutos. Gracias a ustedes.